Tengan una buena tarde y gracias por el pase de programa. Del mismo modo, hasta mañana. Chau, Hasta chau. mañana. Nosotros, bueno, les damos a todos en casa la bienvenida. Los invitamos a acompañarnos a lo largo de nuestra transmisión de esta Boca es Mía de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a tener una visita por demás interesante. Siempre es un placer escuchar a Pilar Sordo y nos va a estar acompañando en el segundo tramo del programa. Tiene una mirada bien interesante, particular y diferente a las voces que escuchamos siempre y que por más que se repitan, no es que le estemos quitando trascendencia, pero sobre el tema del empoderamiento de la mujer, las causas del femicidio, algo que nos preocupa siempre tanto, Pilar plantea otra perspectiva y es interesante. Antes, ya que mencionaba femicidio, a todos estamos al tanto de los últimos datos que ofrece justamente Fundapro, la asociación que mide de alguna manera cómo viene evolucionando la delincuencia en nuestro país. Y dentro de la gran línea general es que el último trimestre, bueno, aumenta los datos referentes a homicidios. Pero hay otro concepto interesante que está planteado en este último resultado de Fundapro y que pone en discusión aquello que siempre se nos decía desde las autoridades, y es, bueno, no hay que tomarlo como que en Uruguay solo sube los homicidios, los delitos, es regional, la violencia no es exclusividad de acá, es de toda la región. Sin embargo, estamos a contrarreloj en este momento, porque bajaron en Brasil y Argentina, y en nuestro país subieron. Por lo tanto, ya esa perspectiva de medirnos y compararnos con países vecinos cuando nos conviene y cuando no, o sea, ya no funciona. O al menos estos datos lo cuestionan. Bienvenido Guillermo Maciel, abogado, consultor en seguridad y director de Fundapro. Gracias por estar aquí. Gracias, Victoria, y un gusto estar con ustedes y con todo el panel. Bien. ¿Es la primera vez que nos desacoplamos de esta manera de nuestros países vecinos en estadísticas de delincuencia y seguridad? No, ya veníamos con este tema. En el caso de Argentina, hace 4 años consecutivos que vienen bajando la tasa de homicidios y los delitos en general, no solamente los homicidios. Principalmente todo lo que es la lucha contra el narcotráfico ha tenido muy buenos resultados. La gestión de la ministra Burrich. Ya el anterior gobierno también venía gestionando, el de Cristina Kirchner, un avance en la baja de los delitos, pero se ha profundizado. En Brasil fue el año pasado, el 2018, donde bajaron cerca de un 11% los homicidios, y ahora en los 8 primeros meses lo que da el Ministerio de Seguridad del Brasil es un 22% de baja en los homicidios y luego otros porcentajes en otro tipo de delitos. En el robo de vehículos han reducido, en los asaltos en carretera, que es un fenómeno que se da en Brasil, también han bajado los delitos, en los hurtos, en lo que sería el hurto con violencia, nosotros lo llamamos rapiña, ellos tienen otra terminología, también han ido bajando en diferentes niveles. En nuestro país las cosas pintaban mejor al principio, en el primer semestre los datos oficiales marcaban por suerte de que en los homicidios había un retroceso y los números eran más optimistas. No así en las rapiñas, que seguían aumentando, ya estábamos casi en las 16.000 rapiñas, es decir, un 10% más en términos redondos, más que el año anterior en el primer semestre. Los homicidios son los que pautaban bien, pero en este segundo semestre se volvieron a disparar los homicidios, básicamente en los últimos 3 meses. Los últimos 3 meses han sido en promedio 1 por día. Bien. ¿Se tiene una teoría de por qué? Bueno, yo creo que la tendencia es la misma que se venía manteniendo años anteriores. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El tema de la impunidad pesa muchísimo en la delincuencia, acá y en cualquier país. Y como la tasa de aclaración de los delitos sigue siendo extremadamente baja para nuestro país, cayó en picada a partir del año 2012 y el primer semestre ya marcaba un aumento incluso de la no aclaración de los delitos, estaba un poquito más arriba del 50%. Es decir, la mitad de los crímenes quedan sin aclararse. Entonces ahí tenemos un problema grande. El otro problema grande tiene que ver con 3 fenómenos. Pero, perdón, pero en ese sentido, la tasa de aclaración de crímenes en nuestro país, ahí si nos comparamos con otros países de la región, ¿estamos en promedio? ¿Estamos muy por debajo? Estamos muy por debajo. Chile anda cerca del 90, el 92%. Los Estados Unidos andan en el 67%. La Argentina está mejor que nosotros. La mayoría, sacando a Venezuela, está mejor que nosotros. Perú está mejor que nosotros, Ecuador está mejor que nosotros, Bolivia está mejor que nosotros. Ni que hablar de las cifras europeas o japonesas. Pero el otro factor, aparte de la aclaración de los delitos, tiene que ver con 3 fenómenos de los cuales se habla mucho, que son el sicariato, los ajustes de cuenta y las bandas de narcotraficantes. O sea, ¿se puede decir que el narcotráfico de alguna manera es lo que responde al aumento de homicidios? En cierta medida sí.
pero más que nada en la falla, en la aclaración de los delitos, en capturar a esos delincuentes Pero entonces, y llevarlos a la si justicia. no se aclaran, no podríamos deducir que corresponden al narcotráfico. Bueno, están catalogados en muchos de los casos como ajuste de cuentas. La justicia es la que va a determinar luego realmente si fue un ajuste de cuentas. El término ajuste de cuentas fue acuñado por el propio Ministerio del Interior. Se dice que son luchas por territorio, que se supone que en muchos de los casos tienen antecedentes. Pese a eso, los datos oficiales indican que la mayoría de los fallecidos no tienen antecedentes. Esto iría un poco a contramano de esa idea de que está polarizado entre luchas entre delincuentes. El tema es que no hay crímenes de primera y de segunda. Todos los homicidios son iguales. Siempre hay una familia que está llorando a una víctima, a un muerto, a un fallecido, en este tipo de episodios, y que el narcotráfico se ha hecho muy fuerte en el Uruguay. Está clarísimo que no hay crímenes de primera o de segunda, pero sí identificarlos bien es para el abordaje, ¿no? Y la prevención futura. Claro, pero digo, todas estas salidas de droga hacia Europa, que nos hemos percatado por los anuncios europeos, que hay toneladas de droga por el aeropuerto, por el puerto, que el mundo nos considere un centro de distribución de cocaína, es terrible para el Uruguay. Digo, es una imagen realmente muy, muy mala, que conspira contra el Uruguay. Nos ven como un país inseguro, sacan comunicados las embajadas diciendo que si viene a Uruguay hay que tomar precauciones porque es un país inseguro. Pero ¿qué le voy a explicar yo a lo que los vecinos, los que nos están escuchando, no conocen? Porque ponen el noticiero y ven a cada rato una rapiña cada vez con más violencia, prenden fuego un local donde queman a 3 chicas, le apuntan a los niños a la cabeza para pedirle el dinero. Hoy robaron a una mujer policía cuando bajaba el ómnibus, le llevaron todo el correaje con los cargadores, con la pistola, con los diferentes elementos. Si llegamos a la situación en que la delincuencia no le teme a la policía, bueno, ¿qué queda para el ciudadano común? Usted me manejó en el arranque el concepto de la impunidad. ¿Coinciden o no en el panel con esta mirada, con este planteo? ¿Ale? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo que la impunidad es un problema. De hecho, históricamente lo he entendido como un problema, ¿no? La impunidad como factor, es decir, cometer delitos y delitos muy graves, siempre me ha encontrado a mí en la vereda opuesta, ¿verdad? Toda forma que de alguna manera implicara impunidad, a mí siempre me ha contado como un adversario, y esta, sin duda alguna, lo es. En ese contexto yo leí hoy el artículo en Diario El País, que fue el título principal de etapa, estamos hablando de los datos, ¿no? Sí. Que hacía hincapié en que este año los números de homicidios, no obstante, tenderían a ser menos que el año pasado. Es Guatepeor, Guatemala, o digamos, las diferencias son demasiado pequeñas como para que uno pueda ver cierto aliento optimista. Esa es una pregunta que quería hacerte. Y el otro, un poco lo que planteaba Victoria, tiene que ver con una duda. Si bien todas, por definición, todas las muertes son graves y el Estado tiene la obligación de aclararlas, primero, de generar las políticas para que estas no ocurran, ¿verdad? La previsión, como sabemos que es el arma fundamental. Y la otra, en todo caso, la aclaración de las mismas. Si el hecho de que, como tú mismo dijiste, doctor, hay sicariatos, hay bandas, hay ajustes de cuenta, de alguna manera, si eso, desde cierta perspectiva, más o menos en sentido común y objetiva, no hace que la dilucidación, la investigación de esos crímenes se vuelva, para cualquier autoridad del planeta, un tanto más difícil. Bien, las cifras de homicidios van a ser más bajas, seguramente, cuando cierre el año que lo que fue en el 2018. Que fue récord. Que fue histórico. récord, 414 más la ciudadana esta norteamericana que apareció muerta en Rocha, que la mataron el año pasado y apareció el cuerpo, van a ser 415, es decir, una más todavía. Pero igual van a ser mayores que el resto de los años anteriores, por eso decimos es el segundo año récord. Estamos en una meseta, se puede decir, un pico. Estamos en un pico histórico, exactamente. Vamos a estar arriba de los 300, 330 homicidios promedialmente. Lo segundo que tiene que ver con el narcotráfico que tú mencionabas. Acá hay 2 fiscales que han dicho cosas importantísimas y yo no entiendo cómo la prensa no las recogió, porque realmente alarman. Uno es el fiscal general Díaz, que dijo desde el año 2009 a la fecha, al 2019, no ha habido una política del combate al narcotráfico. 10 años sin tener una política para combatir el narcotráfico es suicida en cualquier parte del mundo. Es darle una ventaja al narcotráfico infernal. Le dirán que la legalización de la producción y comercialización de marihuana es una política. Pero se refería a la cocaína, básicamente. Básicamente a la cocaína y a las anfetaminas y a los cristales. Y el otro es el fiscal Gómez, otra persona muy prestigiosa. Sí. De homicidios. El fiscal de homicidios, que lo vemos lamentablemente a cada rato. Pobre, que no da abasto, y Gómez mencionaba, en la última década, dice Gómez, he visto cómo cientos y miles de personas han pasado la marginalidad y el delito.
Es decir, en plena bonanza económica, en situaciones donde no hay crisis económica, cientos y miles de personas pasan a la criminalidad. Bien. Y dice que dentro de ese grupo de personas, él lo estima en 200.000 personas que viven directa o indirectamente del delito. 200.000 personas viviendo directo o indirectamente del delito. Es gravísimo esos datos. Permítame volver entonces al concepto inicial, a ver qué opinan en el panel. Usted planteaba que lo que, a ver, manejar la palabra impunidad es una manera de decirlo, otra es, bueno, las políticas de seguridad que se han venido llevando adelante por parte del oficialismo, no es justo decirlo, pero mirándolo de esta manera, podría ser que se terminan traduciendo en un mensaje de impunidad. Insisto, es injusto porque nadie trabaja pensando en ofrecer impunidad a la delincuencia, claro, ¿no? ¿Quién coincide con esa mirada? ¿Quién no? Cuando las políticas se vuelven ineficientes, hay impunidad. Nadie persigue la impunidad como un valor, pero si sos ineficiente, no tenés una política coherente de combate al narcotráfico, y si además ves que la vara de medir está bastante compleja, porque yo pienso en el narcotráfico y no pienso solamente en una boca de venta de pasta base, claro. Pienso en las toneladas que se sí. fueron y que hay un señor que está involucrado con esa causa que está en su casa. Y entonces, y sí, yo no puedo dejar de pensar en impunidad, no solo como una política ineficiente del Poder Ejecutivo, sino creo que hay que repensar todo el sistema. Ahí está la justicia. Sí, hay que pensar todo el sistema, sí. porque usted hablaba de fiscales. Los mismos fiscales que son los que dicen, bueno, tal cosa, después los jueces mandan para la casa a alguien que es prácticamente la punta de la madeja, porque nadie puede pensar que esta persona además actúa en soledad con este nivel de organización. A mí me llama mucho la atención. Pepe. Las causas son múltiples, sin duda que la impunidad favorece este tipo de acciones. Las cifras son contundentes, lamentablemente. Hay una en particular que no es nueva, es del año pasado, pero a mí me ha asombrado realmente, y es el incremento del 45.6%, creo que es, de los homicidios en relación al año anterior, es decir, a 2017. Sé que son cifras, son porcentajes, pero estamos hablando de seres humanos, ¿no? Sí, ponerle nombre a cada número de esos. Es muchísimo. No logro entender muy bien por qué ese incremento, ese despegue tan alto. ¿Crees que está presente la impunidad, como plantea nuestro invitado? Bueno, sí, de alguna manera, pero me llama mucho la atención el número, el porcentaje de incremento. Y también le quería preguntar a Maciel cuánto inciden todo esto los femicidios en esos números. Bien, uno de los factores, aparte de la impunidad, es, lo mencionaba Victoria indirectamente, yo lo quiero reafirmar, es el fracaso en las políticas de seguridad. Digo, llevamos 15 años del gobierno del Frente Amplio con fracaso en políticas de seguridad, porque había una continuidad en ciertas políticas de seguridad cuyos resultados son todos negativos. No pueden exhibir un solo resultado positivo. Y eso es muy grave. Por algo es la principal preocupación de los uruguayos, por algo está en la agenda de todos los partidos políticos, y hoy lo que se discute y el Frente Amplio reconoce ahora, tratando de pescar votos de acá a la segunda vuelta, es una preocupación, dice Leal, y dice el ministro Bonomi, y dice el candidato Martínez, es una gran preocupación y eso nos hizo para dar votos. Bueno, ¿ahora se dieron cuenta? ¿Y cuál es la respuesta a eso? Porque digo, es un tema de propuestas. Entonces dice, bueno, la oposición no va a poder solucionar este tema. ¿Y quién lo va a solucionar? ¿El Frente Amplio? ¿Con Leal, que es más Bonomi? ¿Con las mismas recetas? ¿Con 10 o 12 medidas que presentaron? Esas 10 o 12 medidas, la primera es volcar más dinero. El buque insignia de Martínez, 50 millones de dólares más por año. Bueno, han gastado, dilapidado una fortuna, 900 millones de dólares por año en el Ministerio del Interior. Resultados, cero. Con mayoría parlamentaria. Entonces, pasa por la impunidad, pasa por la mala gestión de los recursos, la mala distribución de los policías. No hay departamento que se salve. En los gráficos que presentamos en el informe, en los últimos 3 meses, 17 de los 19 departamentos tienen homicidios. Se salva Soriano y Flores. El resto, todos con homicidios. Cosa que era inusual que ocurriera en el país. Las rapiñas por doquier en cualquier rincón del país. Entonces la gente reclamando que vaya la metropolitana, que vaya la Guardia Republicana. Digo, vivimos en un país de 3 millones de habitantes, donde nos conocemos todos, donde la gente vive denunciando las bocas de pasta base, y lo que vemos son los operativos marketineros que se llaman Mirador, donde agarran gramos, está en la página del Ministerio del Interior, agarran un sujeto con 14 gramos de marihuana y lo publican en la página. No tienen vergüenza. Cuando les pasan por las narices toneladas, como bien decías tú, para Europa. De todas maneras, en este último semestre podemos decir que se incrementó la incautación. Lo hemos visto en rutas y demás. ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Hay alguna explicación para eso? ¿Cambió algo en las políticas para que eso sea así? Pero ojalá que sigan a ese ritmo. Agarraron en Parque del Plata
un alijo importante de droga. Después en rutas han agarrado un ómnibus que venía también de Brasil o de Paraguay con droga, pero sigue sumando muchísimo más lo que se fue por el puerto y el aeropuerto, y nadie explica cómo salió, nadie explica cómo llegó al país, dónde estuvo en el país, y encima de eso se nos escapa Rocco Moravito de cárcel central por la azotea. Bien. Y no sabemos qué pasó. Alfredo, yo sé que a ti no te gusta hablar de la inseguridad como una situación extrema, pero dentro de lo que es el borrador del compromiso por el país, documento que hoy firmarán eventualmente los líderes de los principales partidos de la oposición, el primer punto en lo que tiene que ver con seguridad es declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública. ¿Estás de acuerdo o no? No, me parece que es una aclaración altisonante, pero declarar la emergencia no significa nada si no tenés medidas concretas. Bueno, pero quiero decir un par de pero cositas. voy desde lo conceptual. Quiero decir, no, me parece que sí, podés declarar la emergencia nacional, macanudo, ¿y qué hacemos? Me parece que hay cosas importantes que quiero puntualizar. Sí, lo leí. ¿Documento? Lo leí. Y yo lo leí y me acuerdo, no como algún otro que lo leí y no sabe si lo leyó. Yo me acuerdo. Pobre Orsi, no, tranquilo. lo digo yo. Yo no nombré a nadie. Ah, sí, hace yo falta me acuerdo. No, pero una cosa que también me acuerdo es que a Jorge Díaz lo respeto mucho, el fiscal lo respeto mucho, macanudo, pero se dice que nunca hubo política de combate al narcotráfico, le está errando. Porque Julio Guarteche, en el cual todo el mundo se acuerda que ahora está muerto, el mormón, sacó un libro, mi amigo Gabriel Pereira, se llama Matar al mormón, que lo querían matar un cártel, ¿tá? Porque evidentemente estaban haciendo muy buena gestión contra el narcotráfico, y de ahí empieza, si se quiere, el trabajo contra las bandas. En ese libro, el mal funcionamiento de aduanas y prefecturas, lo que decía Gabriel Pereira, Claro, que era la causa del narcotráfico. Por supuesto, pero el combate al narcotráfico empezó hace mucho tiempo. Lo que creo sí que superó ampliamente lo que esperábamos. El narcotráfico empezó a usar Uruguay. Aparentemente, yo no sé si es así, porque se empezaron a restringir las cosas en los países fronterizos y Uruguay es más fácil que se disparen. No se solamente incautaron 14 gramos. Está muy bien, Guillermo, está todo bien marketingamente, pero se incautaron, tú lo has dicho, en Parque del Plata casi 1 tonelada, y se han incautado otras cosas más. Es decir, me parece que el narcotráfico es un tema que nos trasciende a todos y que evidentemente complica. Que no se haya hecho nada, yo siempre lo tengo, los 11.000 presos, que también son récord, porque hay récord de presos en el Uruguay, no es porque se entregaron solos, alguien los agarró. O sea que la policía tan ineficaz no es. Tal el tema de lo que decía Verónica, yo creo que es de acuerdo. La justicia a veces a un narcotraficante le da prisión domiciliaria o lo pone 1 año preso. Algo no está funcionando ahí. Pero yo creo que con respecto a los muertos, que a mí me preocupan, a mí me gustaría saber si las cifras muestran diferentes, porque hay muertos y muertos. Una cosa es lo que decía Pepe, los femicidios es una cosa, los que están en rapiñas propiamente dicho son otra, los que son en enfrentamientos. Es decir, no es que valga uno más que otro, pero quiero saber la situación. Porque cuando uno habla de la cantidad de muertos en frío, dice, estamos todos poco menos que somos víctimas posibles de que nos maten en cualquier esquina. Y yo creo que eso es sembrar miedo, que no es realmente así. Sin ignorar el tema de inseguridad, que es real, pero no me creen el pánico, porque el pánico me parece que no es buen consejero. A ver, alguien dijo por allí alguna vez que todos estamos en el bolillero, ¿no? Sí, pero debe ser una forma ¿Sí o linda no? de decir. Eso es una cosa, y en el otro extremo está lo que había dicho el perro Vázquez, ¿se acuerda? No se preocupen, si no hacen nada malo no tienen por qué preocuparse, ni los va a venir a matar, ni a robar, ni a nada. Bueno, ese extremo fue un disparate. Este otro, que estamos todos en el mismo bolillero, digamos que nos puede tocar a cualquiera una bala. ¿También es extremo? No, yo creo que estamos todos en el bolillero, estamos en lista de espera para ser rapiñados en la esquina o en cualquier lugar. Uno va a un almacén y no sabe si no va a entrar a robar. En cualquier barrio, en cualquier zona de Montevideo o del interior. Me olvidé de contestarle a Pepe y de paso también le contesto a... Sí, el femicidio y... Sobre lo de femicidio. En el femicidio, en lo que son estos últimos 3 meses, hay 12 mujeres fallecidas. En 90 homicidios, 12 mujeres, estoy hablando de memoria. Y de esas 12 mujeres, no todos son por femicidio, sino que hay algunos que son otras circunstancias. Quiere decir que siempre el porcentaje es mucho más bajo, no por eso deja de ser gravísimo y una situación espantosa la del femicidio. Si agarramos las cifras anuales del Ministerio del Interior, vemos también que cuando el año pasado hablábamos de 415 homicidios, lo de las mujeres, también estoy hablando de memoria, pero creo que no superaban los 40, andaban en los 30 y pico. Quiere decir que en 415, 40, la relación es mucho más bajo. En lo que tú mencionabas, y Victoria hacía referencia a decretar
la emergencia. Lo hizo Vázquez cuando asumió su primer gobierno, decretó una emergencia carcelaria en aquel la ley momento. de humanización. Bueno, pero es otra cosa. Con la ley de humanización. Hoy creo que estamos en una situación de emergencia frente al delito, donde la gente está reclamando a gritos si no hubieran votado 1 millón y pico de personas. Ahora, ¿qué implica la emergencia? Declarar la emergencia. ¿Qué recursos se pueden utilizar a partir de esa declaración? Primero, todo el bagaje que tiene el Ministerio del Interior a través del Poder Ejecutivo, la cantidad de cosas que puede hacer. Cosas que se van a poder hacer porque lo dispongan las propias autoridades, cosas que se puedan hacer por decreto y no requieran ley, y a su vez mandar un proyecto de ley o más de un proyecto de ley al Parlamento apuntalando cosas como la que tú señalabas, de repente que un narcotraficante de repente no tiene que ir a pasar en su casa si fue el responsable o el presunto responsable de la incautación de lo que pasó por el aeropuerto. Pero yo quiero referirme, no dejar pasar el tema este de la emergencia, que lo que está apuntando básicamente no es a un tema marketinero, es a marcar que la seguridad pública debe ser una prioridad, cosa que el Frente Amplio sostuvo exactamente lo contrario. Cuando analizaron el programa de gobierno en el 2017 y cuáles eran las propuestas para el presupuesto y la rendición de cuentas, Constanza Moreira, que era la que lo presidía, declaró, y está en el diario Observador, y es el título, la seguridad no es una prioridad para el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene otras prioridades, que era la educación, que era el plan de cuidados, que no está mal, pero no podemos dejar ni de plano secundario ni terciario nada más y nada menos que la vida de los uruguayos, que es la seguridad pública. Entonces lo que dice esa declaración en ese punto especial es que a partir del 1 de marzo, con un nuevo gobierno que no va a ser del Frente Amplio seguramente, la seguridad va a ser una prioridad. Los uruguayos van a ser una prioridad. Y la delincuencia va a ser una prioridad en perseguirla, capturarla y llevarla a la justicia y que sea juzgada. Bien, Pablo. En Rapiñas no me contestaste eso, Guillermo, perdón. No tengo el porcentaje ahora. Yo creo que el problema de la seguridad tiene varias puntas. En primer lugar, las políticas claramente han fracasado, eso no lo podemos discutir demasiado. No viene enrabado con la impunidad el tema de los homicidios exclusivamente. Hablamos de que si falla la política de seguridad, cuando se investiga un homicidio, y me consta que tanto el fiscal Gómez como la fiscal Morales trabajan a brazo partido incansablemente por este tema, pero que lógicamente cuando fracasa una política de seguridad, y lo peor de todo, cuando desde hace unos 10, 12, 15, quizás 20, no sé si tanto, la delincuencia comienza con un acto delictivo, o cualquier delincuente comienza con una rapiña y no con un hurto o con un arrebato, todo ese tipo de delitos claramente van a llevar a un tema de un homicidio, es una realidad. Cuando hay un desprecio por la vida tan grande que se ha inculcado en la sociedad, cuando nada importa y todo es lo mismo, lógicamente vamos a tener una tasa de homicidio de estas características. Pero es más, la inseguridad no se da solo en la calle, la inseguridad se da en las cárceles. Hemos visto cómo aumentan los índices de homicidios dentro de las cárceles donde supuestamente están más controlados, más vigilados, hay más seguridad para que no suceda esto, y no se puede evitar. Entonces, son múltiples factores, pero que ha fallado la política de seguridad en las calles y en las cárceles es incuestionable. ¿Me permitís un apunte en eso de las cárceles? ¿Puede ser después de la pausa? Perfecto. Perdonen, pero tengo que respetar estos tiempos. Ya venimos y continuamos con usted y con Graciano, que quedó pendiente. Vale que no tengas que elegir.